Good afternoon, bonjour. My name is James Milner. Buenas tardes, buenos días. Soy James Milner, soy profesor del Departamento de Ciencias Políticas aquí en la Universidad Carleton, en Canadá, bajo la nieve, y tengo un gran privilegio de ser el director del proyecto de LER, la red de refugiados local. Forma parte de una colaboración entre investigadores, sociedad civil, socios y líderes de refugiados en Canadá y otros rincones del planeta, pero sobre todo centrándonos en las oportunidades y necesidades identificadas por nuestros grupos de trabajo en África Oriental y Oriente Próximo, a través de la investigación, la formación, fomento de la capacidad, implicación política y el diálogo político como el de hoy. Estamos trabajando para entender mejor y reforzar el papel de la sociedad civil para el funcionamiento del régimen global de los refugiados. Me gustaría empezar reconociendo lo que estamos abordando actualmente es un territorio desconocido, y lo digo no solo como respeto y cortesía, sino como reconocimiento que, si bien hoy estamos hablando del papel de Norteamérica dentro del régimen global de los refugiados, los asuntos de la privación y del desplazamiento fueron parte del territorio en el que estoy actualmente. Dicho esto, me gustaría decir que estoy muy contento de recibir a más de 200 participantes de todo el planeta en este webinario como parte de la Conferencia Académica Global para reflexionar sobre el 70º aniversario de ACNUR. En este panel contaremos con un grupo destacado de oradores que reflexionarán sobre distintas dinámicas de cómo los actores norteamericanos, estatales, de la sociedad civil y también de investigación pueden implicarse más en el régimen global de refugiados. Es el conjunto de normas e instituciones concebidas para garantizar la protección y para encontrar soluciones de y para los refugiados. Entonces, me complace moderar hoy con Judy Crowley, que es la directora regional del Centro de Investigación CRDI de África también Central y Occidental, con unos puntos de vista importantes para hoy. Compartirá también ideas del CRDI en un momento. También se incluirán en el formulario de evaluación. Espero que disfruten de este webinario, donde quiera que estén. Espero que estén sanos y salvos. Y quiero empezar a entablar esta conversación. Dicho esto, ahora me complace dar la palabra a mi comoderadora de hoy, Julie. Julie, le doy la palabra. Tiene la palabra, Julie Crowley. Gracias, James. Es un privilegio para el CRDI colaborar con LER en este webinar tan importante. Lo cierto es que la colaboración de aprendizaje está bien consolidada y este es el cuarto webinario de nuestra serie. Y también tenemos una colaboración de investigación a largo plazo sobre el desplazamiento por la fuerza. Me complace moderar este webinar de hoy y dar la bienvenida a nuestros distinguidos oradores y expertos. Tenemos a Bob Ray, Mustafa Alio, Ana Macusé, Lia Zamori, Elizabeth también Ferris y Jennifer Bonds. Y también damos la bienvenida a todos los participantes, y creo que están conectados, se están conectando de diferentes continentes. Hoy es importante porque estamos conmemorando el 70º aniversario de ACNUR, de este alto comisionado. Y sobra decir que no se trata solo de festejar, porque el alto comisionado de refugiados ya dijo en su día con acierto: espero que ACNUR desaparezca en el futuro y que no sea más necesitada, pero queremos aprovechar la ocasión para recordar todos los logros de ACNUR para soluciones duradoras para los refugiados en un contexto global que cada vez es más desafiante. Y también me gustaría decir un par de cosas sobre nuestro CRDI. Desde hace 50 años hemos financiado la investigación en los países en desarrollo para promover el desarrollo, reducir la pobreza y también para un cambio positivo a la gran escala. Somos una corporación canadiense. Las actividades forman parte de la gran gama de asistencia canadiense. Queremos aumentar oportunidades para todos, apoyando a los líderes de opinión para avanzar en materia de conocimiento y solventar los problemas prácticos del desarrollo. Y también proporcionamos recursos, asesoramiento, información y capacitación para aplicar y llevar a cabo las soluciones y desarrollarlas para quienes más necesitan.
Vamos a lanzar en breve la nueva estrategia de 10 años, según los ODS, para reforzar el liderazgo del sur global. También incluye un enfoque en el asunto del desplazamiento por la fuerza y les emplazo a que estén pendientes de este próximo lanzamiento. Y hoy estamos aquí para debatir el punto de vista norteamericano para la consecución de la protección, las soluciones para los desplazados y también la interacción de Norteamérica en el régimen global de refugiados. Es un privilegio contar con estos expertos con nosotros hoy para este debate, así que gracias por haber aceptado la invitación. El acto de hoy también quiere reconocer la importancia de incluir las voces de los refugiados en todas las investigaciones en asuntos relacionados con los refugiados para asegurar su plena participación y también instar a su liderazgo para fortalecer los programas que abordan estas cuestiones y también en el sistema global de los refugiados. Tenemos que aprender mucho de las experiencias norteamericanas al acoger a los refugiados y al atenderlos. Hay que aprender mucho de las perspectivas de los refugiados países de acogida para que fundamente el viaje de Norteamérica. Queremos saber qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, en su opinión, y por qué no funciona lo que no funciona. La experiencia de los refugiados en el sur global, donde está la mayoría de los que verse obligados a huir por la fuerza, es muy importante. Este aprendizaje mutuo entre los profesionales y ellos y con los refugiados contribuyen a la justicia, a la dignidad y al bienestar de los refugiados. Y creo que todos somos conscientes de ello. Además, hay retos de una naturaleza similar en Norteamérica y en el sur global. La narrativa tóxica creciente sobre los refugiados y los desplazados por la fuerza es un síntoma claro. Tenemos que pensar en lo que se puede hacer para contrarrestar esta información y para desmenuzar los ataques a estas poblaciones vulnerables. Para hacer y para el beneficio de todos se debe hacer colaboración con los refugiados y las comunidades de refugiados. Lo voy a dejar por aquí porque estoy ansiosa de lo que promete ser un debate muy prolífico, así que le vuelvo palabra a James y a nuestros invitados e invitadas. Gracias. Gracias a la colaboración con CRDI en esta materia es tan emocionante y lo que ha dicho sobre la implicación de CRDI dentro de este plan de 10 años es emocionante y apasionante y una gran causa de esperanza. Para enmarcar nuestras intervenciones para este panel, creo que debemos contextualizarlo para que resulte más fácil entenderlo. Tradicionalmente pensamos en los estados norteamericanos como líderes de funcionamiento de la región, el régimen de los refugiados. Esto nos lleva al principio, hace 70 años, cuando los estados se reunieron para negociar un nuevo organismo, las Naciones Unidas, con un mandato para con los refugiados y cómo sería. Había disparidad de opiniones y la opinión de los actores norteamericanos prevaleció respecto a los límites o los parámetros de lo que podía hacer el alto comisionado ACNUR. Y a lo largo de los años, con este régimen, vimos el crecimiento de ACNUR en su mandato y el alcance de sus actividades. Realmente se basó en la federación y el apoyo de Estados Unidos. Y en los últimos 5 años hemos visto cómo Estados Unidos y Canadá juntos han acogido, han aceptado más refugiados que cualquier otro país del mundo. Y pese a lo que hemos visto en los últimos 4 años, Estados Unidos sigue siendo el principal donante de ACNUR, contribuyendo al 35% de su presupuesto. Pero es muy importante que nos percatemos cuando pensamos en la aportación que Estados Unidos hace dentro del régimen de los refugiados. No se trata solo de la aportación de los estados norteamericanos que proporcionan financiamiento o que proporcionan soluciones también de terceros países, aunque son de fundamental importancia. Si pensamos en la historia del régimen de refugiados, el liderazgo norteamericano ha sido muy poderoso y se trata sobre todo al aportar nuevas ideas, superar los límites de quien está cubierto por el régimen de refugiados, quien participa del funcionamiento de este régimen, vinculado a otros asuntos relacionados con el desarrollo de procesos de paz. Lo hemos visto desde 2015, no solo con Canadá y Estados Unidos, pero también con México, liderando en las negociaciones de nuevos acuerdos, por ejemplo, los pactos, el Pacto Mundial para con los refugiados y migrantes. Es decir, no se trata solo del gobierno o de los gobiernos norteamericanos, también son las organizaciones no gubernamentales, del mundo académico, los líderes de refugiados, las organizaciones confesionales y otros miembros de la sociedad civil, esas ideas, esa innovación que aportan dentro del régimen y lo hacen desde hace décadas.
desde el patrocinio de las comunidades desde los 70, también las respuestas monetarias de desarrollo de los 80, hasta reconocer la violencia por razón de género como motivo de persecución, de enjuiciamiento, y también superando los límites de cómo el régimen global de los refugiados responde frente a este desplazamiento. El liderazgo de Norteamérica es un elemento fundamental en la evolución progresiva de los límites del régimen de los refugiados. Entonces, si bien 85% de los refugiados del mundo siguen estando en el sur global, en grandes países de acogida, en regiones como Oriente Próximo, el sureste asiático y África Oriental o el Corno de África, nuestra conversación versa sobre lo siguiente: cómo Norteamérica y su liderazgo, cómo podemos colectivamente, cómo ese liderazgo puede marcar la diferencia, pensando en cómo el régimen de los refugiados y cómo ACNUR, como instituciones centrales de régimen, cómo y dónde este régimen puede ser significativo, dónde puede cobrar un significado, entregar resultados por su mandato para garantizar la protección de los refugiados y hallar una solución. Y para responder esa pregunta o esas preguntas, tenemos un grupo maravilloso de intervinientes y les pediré uno a uno que respondan primero la pregunta de qué tema fundamental u oportunidad con respecto al mandato de ACNUR, qué piensan que podemos abordar en los próximos 10 años, qué deberíamos incluir en nuestra agenda. Si son tan amables, responder esa pregunta en 4 o 5 minutos y luego pasaremos a la cuestión de qué hacemos con la consecución, cómo podemos conseguir esa respuesta colectiva que queramos ver. Y la primera persona es el embajador de Canadá en Naciones Unidas, en Nueva York en concreto, el embajador Bradbury. Y Ray tiene mucho conocimiento de estos asuntos, pero recientemente Bob Ray, en el informe presentado en agosto de 2020, con recomendaciones estupendas sobre la forma en que deberíamos plantearnos la situación de los refugiados, no solo como una cuestión humanitaria, sino también con colación a asuntos más profundos, basándonos en su experiencia y su liderazgo respecto a la respuesta de Canadá para los Rohingya, por ejemplo, en Myanmar, la situación de los Rohingya en Myanmar. Así que gracias por concedernos su tiempo, embajador Bob Ray. Le emplazo a ser el primer orador y tiene la palabra. Muchas gracias, James. Me alegro muchísimo tener la oportunidad de participar. Estoy desde mi oficina en casa en Nueva York. Como muchos de ustedes, estamos en una especie de confinamiento modificado. Bueno, no es un confinamiento, con una modificación del mismo, pero gracias por la oportunidad de charlar con ustedes. Y voy a empezar diciendo lo siguiente. Valoro muchísimo la educación que recibí de todos con quienes colaboré en los últimos años, centrándonos en el asunto de los refugiados y la crisis migratoria y humanitaria. Esta crisis humanitaria que estamos presenciando en todo el mundo. Y expreso también mi agradecimiento a James desde la primera reunión, una lista de recomendaciones a los compañeros, compañeras, algunos los conozco bien. Mustafa me ayudó, me enseñó y valoro mucho sus enseñanzas. Y creo que voy a hacer un par de observaciones. No van a ser grandes revelaciones para ninguno de ustedes, pero creo que nos llevarán a algunas consideraciones. En primer lugar, sin importar el dinero que entreguemos a ACNUR, da igual, no habrá una solución humanitaria a la crisis humanitaria que nos habla de lo que vemos en el mundo actualmente. Y el motivo es que el origen de cualquier crisis humanitaria es una crisis política, sin importar el dinero entregado, o una crisis económica, o una crisis medioambiental, que tiene unas consecuencias políticas claras, como todos vemos. Y es un punto bastante general. Para empezar, a finales de la Segunda Guerra Mundial, que es el origen del régimen moderno de los refugiados, creo que huelga decir que el desplazamiento y la destrucción causada por los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, o que nos llevaron a la Segunda Guerra Mundial, azotaron duro respecto a las acciones de
de cuentas, la convención, el convenio de los genocidios, los juicios de Nuremberg y los límites, los terceros que decidieron durante un tiempo que intentaría averiguar cómo desempeñar un papel positivo para encontrar un lugar para las personas que no tenían un sitio donde quedarse. Pensando en el número de crisis en la actualidad y el grado y la extensión de los retos afrontados, una de las cosas más importantes que debemos reconocer es que el tiempo que las personas pasan en los campamentos de refugiados va mucho más allá de lo que habíamos vivido entonces a finales de la Segunda Guerra Mundial. El caso más destacado es la situación de los palestinos debido a las guerras libradas en Israel y Palestina a finales de los 40 del siglo pasado. Y esa situación de refugiados nunca se ha solventado con eficacia, nunca se ha lidiado con esa situación. Y tenemos una situación que ha perdurado más de 70 años, pero este es el ejemplo más extremo de muchas otras situaciones que llevan ya más de 20, 30, 40 años. Y creo que una de las cosas que debemos plantearnos como líderes de opinión o como formuladores de políticas es cómo podemos atajarlo. A veces lo que nos viene a la cabeza son imágenes diferentes a la realidad. Los campamentos de refugiados son enormes, muy poblados, no son temporales, cada vez son más permanentes y tenemos que averiguar cómo podemos lidiar con la extensión de este reto. Y luego algo que ya se afirmó, asegurarnos de que los refugiados pueden alzar sus voces y un lugar. Y luego abordar la crisis subyacente, los retos políticos que subyacen a por qué las personas están donde están. El tercer punto no solo se trata de dar la voz a las personas, también acceso al trabajo y acceso a la educación. Porque si dejamos a las personas un campamento, alimentados, pero con nada que hacer, entonces estamos tratando a las personas como objetos y no como personas. Y entonces vuelvo a esa idea de que tenemos que reconocer la naturaleza política de ser un refugiado. El hecho de que ser un refugiado o ser una apátrida no debería significar no tener voz o que no se nos escuche y que nuestros intereses no se tengan en cuenta por parte de la comunidad internacional o los países de acogida o por parte de los países de origen. Todos estos elementos tienen que formar parte de cómo lidiamos con la extensión de la crisis de refugiados que estamos presenciando en todo el mundo. Lo dejo por aquí para ceñirme a mi tiempo. Muchísimas gracias. Estupendo. Muy bien, Bob. Estas ideas planteadas pensando en los ejemplos de la historia de las soluciones halladas, realmente con esta idea de llegar a esta idea básica política, ¿no? No hay soluciones sin política necesaria, como lo expresó. Creo que nos da mucha esperanza lo que usted reveló para avanzar dentro del sistema de Naciones Unidas. Es importante hacerlo de esta manera. Y ahora pasamos a la siguiente oradora, Beth Ferris, de la Universidad Georgetown, y me inspiró con su labor a lo largo de los años para pasar del poder de la investigación y utilizar esos conocimientos para interactuar y para desarrollar la política, la defensa, la promoción. Es profesora de investigación en la Universidad de Georgetown, pero los puestos que sigue desempeñando con el grupo de secretario general sobre el desplazamiento interno, el proyecto de desplazados internos en concreto, que es muy apasionante, pero el papel que desempeñó como asesor especial de la Cumbre de la Asamblea General de Refugiados e Inmigrantes de Nueva York, que se celebró en 2016, fue un momento en que Beth puso resistencia a la cuestión de cómo aprovechamos las herramientas que tenemos, intentamos que funcionen en un mundo en que estas herramientas ya tienen 70 años de antigüedad. ¿Y cómo entendemos mejor las poblaciones que necesitan que las tengamos en consideración y que se las incluya? Quizá cuando se estableció un régimen, el régimen no se tuvo en cuenta y es importante tenerlo presente. En relación del comentario del embajador, le paso a usted una pregunta. ¿Cuáles son los retos
que tenemos que afrontar la actualidad y que tendremos que cambiar en los próximos años. El tema de las personas desplazadas actualmente quedan fuera del mandato de ACNUR, en concreto las personas desplazadas internas o los IDP en sus siglas en inglés, el doble de IDPs en el mundo que refugiados. Y tenemos un sistema global de refugiados, pero no tenemos un sistema global para desplazados internos. Esa responsabilidad sobre los desplazados internos incumbe a los gobiernos para protegerlos, asistirles y encontrar soluciones. Y podemos pensar en ejemplos en que esos gobiernos realmente forman parte de la causa del desplazamiento interno. Todavía no sabemos qué hacer con los IDPs. 20 años desde que existieran los principios rectores sobre los desplazamientos internos presentados ante las Naciones Unidas. Ha habido muchas reformas, diferentes reformas humanitarias, el desarrollo del sistema clúster para responder a la cuestión de quién es responsable de los IDPs. Pero tenemos una respuesta todavía. Tenemos la respuesta humanitaria, pero todavía no estamos respaldando bien las soluciones para los desplazados internos y hay muchas similitudes, como señaló con acierto el embajador, la naturaleza prolongada del desplazamiento, es decir, el humanitario es la mejor manera de encontrar una solución para los desplazados internos o los refugiados. Entonces, pensando en ACNUR y cómo lidiará con los desplazados internos, hubo algunas revisiones de operaciones en muchos casos en que UNACNUR estaba colaborando con los espacios internos, sobre todo en países donde también son refugiados. Pero respecto a la arquitectura institucional y en concreto en cómo podemos implicarnos en el desarrollo, hemos visto algunas iniciativas del Banco Mundial y también del PNUD y otras agencias de desarrollo u organismos, pero suele haber aún esta tendencia a pensar los espacios internos es humanitario. Bueno, ya hemos hecho bastante. Dejemos que los humanitarios se ocupen. Y creo que tenemos que hablar de esta cuestión, cuál es el papel de ACNUR respecto a los espacios internos y luego cuál es el papel de ACNUR dentro de la arquitectura institucional más amplia. Y con ello quiero decir en realidad el sistema clúster, pero también otras maneras de implicar a las partes interesadas, incluso a los propios desplazados internos, para hallar soluciones frente a su desplazamiento. Y entonces luego la cuestión que hemos abordado largo y tendido desde que empecé a trabajar con los refugiados es la cuestión del desarrollo de la intersección humanitaria, cómo establecer mejores relaciones que los actores de desarrollo se empleen desde el principio y que no tengan que hacerlo después, una vez emprendida la acción humanitaria. Esto pasa a ser algo más apremiante y más interesante, diría incluso, cuando pensamos en que el desplazamiento no solo la causa el conflicto, la persecución, la violencia, sino también se debe a las catástrofes y también al cambio climático. Toda la cuestión de cómo ACNUR se implicará con las personas desplazadas por el cambio climático, si se quedan dentro de las fronteras de sus países, la mayoría se quedarán ahí, o si pueden cruzar y trasladarse a otro país. Espero que ACNUR pase a liderar esta materia para reconocer las carencias jurídicas que existen, lagunas jurídicas, con nuevas formas de lidiar con ello. Creo que un nuevo convenio sobre el cambio climático o desplazamiento es lo que nos llevará muy lejos, pero la plataforma sobre desplazamiento por catástrofes ha hecho algo, quizá nos ayudará a la labor desempeñada. Y pensando en el 70º aniversario de ACNUR, sospecho que cuando estamos hablando del 80º aniversario, cuando lleguemos a hablar del 80º aniversario de ACNUR, se tratará sobre todo del cambio climático, cómo el cambio climático incide en el conflicto, cómo los gobiernos responden, y creo que hay que empezar a tomarse en serio estas cuestiones para estar preparados como al futuro. Muchas personas tendrán que desplazarse también internamente y no solo entre fronteras. Así que muchas gracias. Estoy ansiosa de seguir escuchándoles hablar sobre temas tan acuciantes. Una intervención de mucho calado. Es interesante. En el 70º aniversario de ACNUR, en diciembre de 2020, el alto comisionado Felipe Orando envió un comunicado, como decía Julie, decía que no hay nada que festejar y esperemos que no haya la necesidad de que ACNUR exista en su 80º o 90º aniversario o a sus 100 años. Y es una esperanza que todos tenemos, pero dada la complejidad
bueno, tenemos que tener presente que quizá no ocurra, aunque se presenta de manera convincente. Y esto viene muy a colación de la idea de cómo lo humanitario, la respuesta humanitaria y desarrollo se han vinculado previamente. Y esto nos lleva a algo, bueno, a colación de lo que el siguiente compañero nos ayudará, o en concreto Lea, ¿no?, que es pronunciar ahora en este panel, para responder. ¿No? Hay una labor estupenda viendo este puenteo entre lo humanitario y el desarrollo. Es asesora de políticas del vice asesor de ACNUR en Ginebra. He colaborado con el alto comisionado, la labor que ha desempeñado Lea con Alexander, coautor sobre el arco de la protección, es una lectura que recomiendo a todo el mundo. Y Lea actualmente es directora del programa de crisis humanitaria del Centro de Nueva York para la cooperación internacional. Es una persona líder sobre esta cuestión de cómo vincular la respuesta a los refugiados con algunas herramientas de desarrollo con las que contamos, sobre todo las instituciones financieras, el Banco Mundial y seguramente el FMI. Entonces, Lea, una pregunta a usted. ¿Cuál es el principal tema o reto que debemos afrontar en los próximos 10 años? Le doy la palabra para que elabore, para que nos hable al respecto. Muchas gracias, James. Es un placer estar aquí. Y normalmente cuando estoy en un evento tan interesante, yo tengo mis ideas, digo, voy a decir todo esto, pero al final, cuando empieza el panel, cambio de idea, porque todo el mundo dice cosas muy interesantes. Sí es un gran riesgo, pero bueno, voy a correr ese riesgo. Me gustaría decir que los moderadores nos han dado un desafío bastante importante, porque hay muchos desafíos y retos en el régimen de los refugiados ahora mismo, especialmente y no solo por la COVID-19. Me gustaría centrarme en un tema concreto que creo que es el principal o uno de los desafíos principales en el régimen en estos momentos, que es la devastación económica absoluta en los países de acogida. La mayor parte de los refugiados residen en una serie de países en vías de desarrollo que ya tienen problemas a la hora de proporcionar servicios y protección y oportunidades a sus propios ciudadanos. Y el mundo sigue pidiendo que también sigan acogiendo a refugiados sin compartir esa carga, esa responsabilidad. Mientras la situación económica en estos países está muy relacionada con la política de la migración, el asilo y, por supuesto, las soluciones financieras y funcionales también están muy relacionadas con lo que pueden ofrecer. Y hay un par de cosas que ya se han mencionado. Por una parte, estamos aquí para conmemorar el 70º aniversario de ACNUR y hay que pensar en todo lo que ha cambiado ACNUR, cómo ha evolucionado en esos 70 años. Y creo que podemos mencionar que hay una parte de la historia de ACNUR que no es tan conocida. Cuando se creó, se decidió muy rápido que iba a ser pionera en ese orden económico, porque se creía en el principio que el bienestar de los refugiados estaba muy relacionado o era inseparable de las políticas económicas y las condiciones de los estados de acogida. Y tengo una cita del primer alto comisionado de ACNUR. Se dirigió a la Asamblea General y quería alertar acerca del problema de la situación macroeconómica en los estados de acogida y dijo, si la absorción de los refugiados en las economías de los países en los que ahora residen se deja en manos de los procesos económicos normales, este problema de los refugiados va a estar con nosotros todas nuestras vidas. Y es una declaración muy interesante, especialmente para una institución que solo tenía un mandato de 3 años para resolver el problema de los refugiados. Tenían un presupuesto de $300.000 y 3 años. Y él dijo, bueno, querían que fracasásemos porque tenemos un problema a largo plazo. Y estábamos hablando de la crisis de refugiados después de la guerra en Europa. Dijo, no podemos resolver este problema si no resolvemos los problemas económicos en los estados
que acogen a la mayor parte de los refugiados. Y yo creo que esto es bastante evidente. Y él habló de esos procesos económicos normales. Si esos procesos continúan, no podremos seguir haciéndolo nosotros. Y él dijo que tenía que haber un gran estímulo, un gran programa de reconstrucción en el que había que incluir a los refugiados. Y eso ocurrió. Al principio, los refugiados fueron excluidos del Plan Marshall, pero después fueron incluidos y se resolvió aquel problema en aquel momento. Pero creo que hoy necesitamos otro Plan Marshall para los refugiados y los países que los acogen, no solo por el nivel de financiación necesario, dados los problemas económicos en muchos de los países que acogen a los refugiados, sino también por la visión económica que había detrás de ese plan Marshall. Esa era la visión progresiva que nosotros necesitaríamos ahora si la ayuda internacional se dirigiese realmente a esto. O sea que creo que eso es algo que podemos reaprender, volver a absorber, pensar en la escala del desafío económico que tenemos delante y cuál es la visión que tenemos. Y bueno, hablamos de un nuevo acuerdo, hablamos de el bienestar, la seguridad social, los mercados de trabajo. Hay que reforzar el papel de ACNUR en ese sentido, en ese debate. Ya ha desempeñado ese papel, o sea que creo que ACNUR puede hacerlo de nuevo, especialmente en un momento en el que otras soluciones como el reasentamiento, repatriación, no son posibles para muchos refugiados. Estamos hablando de cómo poder mejorar las condiciones de vida de manera material de la mayor parte de los refugiados del mundo. Hablamos de aliviar las condiciones económicas en general en todos esos países. Esto exige más financiación y también una nueva visión. Pensar en a quién van a beneficiar estas políticas económicas. Muchas gracias, Lía. Muy interesante y hay una gran conexión con lo que ha dicho usted y lo que ha dicho el honorable Bob Rae. Y nosotros tenemos un instrumento para trabajar y ha citado al alto comisionado al principio del mandato de ACNUR y es muy relevante en la situación de hoy. ¿Cómo podemos aprender de la historia donde ya se han aprendido todas estas cosas? Hemos hecho frente a estas situaciones en el pasado, lo hemos hecho en el pasado, hay nuevos desafíos, pero podemos partir de esa confianza y de lo que se ha hecho en el pasado. Muchas gracias, Lía. Volveremos a esto, pero ahora pasamos a otro ámbito. Tenemos la historia de la que podemos partir, la historia del papel de los refugiados dentro del régimen, y hay un trabajo muy interesante hecho recientemente que plantea el papel de los refugiados en el desarrollo de ACNUR, las instituciones. Y me gustaría invitar a Mustafa Alios a que empezase a participar. Y en diciembre de 2019, Mustafa Alio también hizo historia. Fue el primer refugiado, el primer asesor de los refugiados en una delegación, una reunión del sistema de refugiados. Formó parte de la delegación canadiense y hizo que ese compromiso fuese real. El compromiso del párrafo 34 del Pacto Mundial. Los refugiados deben formar parte de la toma de decisiones cuando son temas que los afectan. Mustafa es un gran amigo, un compañero que ha mostrado un gran liderazgo y valor y ha demostrado las contribuciones que pueden hacer los refugiados en su trabajo
y es el fundador de Jumpstart Refugee Talent. Es una organización que demuestra cómo los refugiados pueden contribuir con la economía y también trabaja a nivel mundial con la red Refugee Voices. Formó parte de la Cumbre de Refugiados en 2018 y tiene experiencia con respecto a todos los temas que estamos debatiendo hoy. Me gustaría ceder la palabra a Mustafa. ¿Cuál es el desafío, problema que podemos intentar afrontar en los próximos años? Gracias, James. Gracias a todos por participar y por asistir. Me gustaría reiterar algunos de los temas que han mencionado mis compañeros, pero intentaré ser breve. Creo que la colaboración, el papel de los refugiados, lo que tiene que hacer ACNUR en los próximos 10 años para pasar de tener una conversación, una asesoría con los refugiados a tener una colaboración igual, es complicado y es muy importante hacerlo. Y esto no es una opinión. Creo que, en primer lugar, el presupuesto en 2020 solicitado por ACNUR era de 9.000 millones de euros. Al mismo tiempo, veíamos que había una brecha de un 51% en cuanto a la financiación y al apoyo. Hay otra cifra calculada por el Instituto de Economía y Paz, es que en 2050 esperaríamos 1.200 refugiados y desplazados. O sea que vemos que las cifras no van a descender. ¿Y qué podemos aprender de estas cifras? Y supongo que habrá más investigaciones al respecto, pero las organizaciones de refugiados, especialmente también con los desplazados internos, que se centran en las necesidades de los desplazados internos, es que, a veces el coste de estas organizaciones es alto y, desde luego, existe la necesidad de encontrar soluciones y nuevas metodologías para conseguir un trabajo más efectivo con menos costes. Vemos que las cifras de refugiados están aumentando. El número de personas que se ocupan de estos temas está descendiendo. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar en este tema y tenemos que cambiar de enfoque, buscar una estrategia más flexible. Creo que la única forma para que esto ocurra, una de las formas principales, es, sin duda, conseguir una colaboración más sólida con las comunidades de refugiados. Y, por supuesto, siempre hay un problema de confianza entre la respuesta humanitaria y tenemos que plantearnos una transición, como ya he dicho, de conversar con los refugiados a crear una colaboración real e igual. Y algunas organizaciones han demostrado que se puede hacer más y es posible diseñar mejor las soluciones basándose en sus experiencias. Y a día de hoy vemos que se hable más de incluir a los refugiados en las conversaciones, pero al mismo tiempo es muy frustrante que esto no se vea reflejado en las cifras. En el último informe de Amnistía, por ejemplo, un 2% de la financiación dirigida a las organizaciones de refugiados acabó siendo menos de un 1%. Entonces, se habla de esto, pero al final no se ven las soluciones. Hace 70 años teníamos estos problemas y seguimos hablando de lo mismo. Creo que voy a brevemente resumir mis últimas conclusiones. Tenemos que incluir y reconocer los factores medioambientales y tenemos que hacerlo. Es necesario desarrollar métodos claros, teniendo en cuenta la realidad de que muchos refugiados serán acogidos en nuestros países y, como ha dicho el embajador Ray,
este problema se va a quedar con nosotros mucho tiempo, o sea que necesitamos cambiar la mentalidad y tener un reparto más responsable de nuestras responsabilidades. Muchas gracias, Mustafa. Muchas gracias. Lía habló también de lo difícil que es decir todo lo que queremos decir en el tiempo que tenemos, y como moderador tengo que ver qué conexiones hay entre unos comentarios y otros, pero bueno, la conclusión es muy interesante. No debemos alejarnos de las realidades a las que nos enfrentamos y no debemos olvidarnos de utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Mustafa habló de incluir actores que siempre han estado en la primera línea, y eso es muy importante. Muchos de ellos son refugiados y eso lo vimos durante la pandemia de la COVID-19. Y el segundo grupo que tiene que ser reconocido y empoderado es el de la sociedad civil. Las comunidades que en los últimos 40 años han desempeñado un papel no solo yendo más allá de lo que proporcionan los gobiernos con respecto a las soluciones para los refugiados, sino también en el nuevo diálogo político, volviendo a lo que dijo el embajador Ray al principio de nuestra conversación, la importancia de la voluntad política para poder avanzar hacia las soluciones es esencial, y tenemos que ver quién es esa voz que haga un llamamiento para conseguir esas soluciones. Lo vemos en Canadá. Creo que mi compañera Jennifer Bond tendrá mucho que aportar. Jennifer desempeña muchos papeles, no sé cómo lo hace todo y lo hace tan bien. Y Jennifer no solo es catedrática de Derecho en la Universidad de Ottawa, también es directora de Refugee Hub, un grupo que relaciona la investigación y las acciones con respecto a los refugiados aquí en Canadá. También es presidenta de la Iniciativa Global para el Patrocinio de Refugiados, y hace muchos años tuvieron lugar los primeros eventos y queremos saber qué es lo que ha conseguido esta iniciativa, y especialmente a la hora de cambiar formas de cambiar el diálogo. Entonces, partiendo de todo esto, de la necesidad de compartir la responsabilidad y de que los ciudadanos exijan medidas, desde su punto de vista, ¿en qué podemos trabajar en los próximos 10 años? Jennifer. Muchas gracias, James. Gracias a mis copanelistas por unas reflexiones fantásticas. Estoy tentada a hablar con todos ellos y responder a lo que han dicho, pero voy a centrarme en lo que tengo que decir yo. Pero bueno, me gustaría hablar con todos ustedes. Gracias por todo lo que han dicho. Me gustaría dar un paso atrás antes de nada y pensar en lo que puede hacer ACNUR en los próximos años. ¿En qué se puede centrar? Y me gustaría hablar de la importancia de reconstruir un apoyo público y político para la agenda de protección en general. Esto es esencial y creo que existe una necesidad real de bautizarla. Y es difícil que ACNUR haga esto, en parte porque están muy ocupados haciendo tantas cosas urgentes, respondiendo a muchas crisis, pero bueno, evidentemente es necesario hacer esto de manera consistente. Es difícil encontrar déficits como los que ha destacado Mustafa. Y la erosión del consenso en la sociedad, pensando en la protección de los refugiados, ha generado un desafío significativo para todos los aspectos de nuestro programa, y se manifiesta de distintas formas. Hay distintos desafíos, de muchos hemos hablado, y los estados cambian de distintas formas, responden de distintas formas. Y bueno, tenemos las distintas respuestas, las crisis de los medios de comunicación, la politización de estos ámbitos, y bueno, hay muchos problemas que podemos identificar
Desde mi punto de vista, podemos intentar prestar atención a estos temas, porque a veces luchamos con otras cosas y se nos olvidan todos estos temas, la noción de la protección de refugiados. Me gustaría centrarme en ello y creo que si lo ignoramos, habrá nuevas manifestaciones de esa erosión constantemente y nunca podremos progresar en la agenda, ya sea para situaciones prolongadas con refugiados, como la que ha destacado el embajador Ray, la de los desplazados internos, otros temas mencionados. La segunda idea es que creo que una de las herramientas más poderosas que tenemos para intentar reconstruir ese consenso social consiste precisamente en el resentamiento y las vías complementarias o las vías seguras y jurídicas. Hay muchos nombres, pero tiene que ser una transferencia facilitada y más fácil de refugiados en las comunidades de origen. Y lo que me apasiona de estas vías es que se pueden concebir de una forma en que implica a los propios ciudadanos de una forma innovadora y de apoyo mutuo. Es decir, que tenemos como unos bolsillos en los distintos países que tienen como unas experiencias íntimas y despolitizadas que al final les ayudan a implicarse aún más en la reconstrucción política. Se trata de un ciclo, pero creo que hay que reconocerlo y valorarlo. Y como mencionaron, tuve la suerte de dedicarme a la iniciativa de patrocinio de los refugiados, una colaboración entre ACNUR y el Gobierno de Canadá. Y nuestro mandato consiste en recoger la idea del patrocinio de los refugiados y ayudar a los gobiernos de las comunidades de todo el mundo para que introduzcan estos programas. Y lanzamos precisamente este programa hace 4 años este mes, y he de decir que los últimos 4 años hemos colaborado con 25 países, más de 25 países, hemos tenido éxito en introducir programas en 15 de ellos. Y lo que me apasiona más no es el número de países que han entrado en juego, ni siquiera, siendo sincera, el número de nuevos estatutos de protección que ha generado, sino el potencial para miles y millones de personas en cientos de comunidades de todo el mundo que se necesitarían para interactuar como nuevo vecino, con una cobertura, conocer a un refugiado de esa nueva forma, sin política, despolitizándolo y volviendo a las nociones básicas de la humanidad. Y esto nos lleva a reconstruir el consenso político que nos está faltando en la actualidad. En tercer lugar, quiero hacer una sugerencia, es difícil, es fácil de decir, no de hacer. No solo tenemos que reconocer el déficit en este ámbito y encontrar las herramientas, sino que también tenemos que asegurarnos de centrarlo como un objetivo cuando nos ponemos manos a la obra para diseñar las políticas y las operaciones. Es difícil porque la tendencia es centrarse en la protección inmediata, las necesidades de protección inmediatas, y es lógico. Y luego se ve como una ventaja secundaria. Es bueno para las unidades de acogida, ayuda a la integración y es algo paralelo. Y eso tiene implicaciones en cómo formulamos nuestras políticas y cómo centramos nuestras prioridades operacionales u operativas. El segundo tema que plantearía ACNUR en este espacio es que hay que reconocer el reto, hay que afrontar en serio el reto, hay que encontrar herramientas persuasivas, persuasoras y como un objetivo fundamental al ejecutar estas herramientas, siendo algo central. Y creo que si podemos reconstruir el apoyo público, nos ayudará no solo en el ámbito del resentamiento de los refugiados y las vías complementarias, sino en general. Es una manera de aumentar el apoyo en todas las áreas que nos preocupan a todos nosotros y nosotras. Lo dejo por aquí. Gracias. Gracias. Es importante la manera en que lo enmarca desde fuera. Tenemos que dejar de pensar en algo como temas independientes. Son temas que están entrelazados para crear los cimientos y sobre estos cimientos puede hacer el trabajo relacionado con el régimen. ACNUR tiene un mandato no político. ACNUR no tiene poder para encontrar soluciones para los refugiados por su cuenta, no puede hacerlo. Tiene un mandato para asistir a los gobiernos en esa labor. Y creo que, tal y como lo ha enmarcado, creo que nos ayuda, es convincente. Y ahora que vamos a pasar a Ana para su intervención, creo que se trata de ir más allá, pensando en la segunda parte. Será más bien una charla en nuestro enfoque, ¿no? ¿Cómo podemos lidiar con ello para hacerlo posible? Ana.
es la persona idónea para ayudarnos a pensar sobre este tema, no solo por su puesto actualmente, es asesora política senior de la Fundación Open Society y de la Iniciativa de Inmigración Internacional, y también lidera la política, la defensa y promoción en el contexto de América Latina, realmente pensando en esta idea de un corredor, de un continuo. Es uno de los asuntos que vemos en América Central, México y en Estados Unidos e incluso en Canadá. Pero Ana también nos aporta la perspectiva de lo que hizo previamente antes de unirse a Open Society. Es el punto de vista de haber sido una asesora del viceministro de Relaciones Exteriores y de Sherpa G20 en el Ministerio de Relaciones Exteriores de México, y cómo México desempeña ese papel de puente entre los estados que acogen a los refugiados y los que son los principales contribuyentes respecto a la financiación y el espacio de asentamiento. Entonces, ¿cómo eliminaba esta decisión? Relaciones de México con Europa, con los BRICS, con los países no G20, y realmente su contribución nos aporta un prisma político para entender el potencial a través de ACNUR con su mandato no político. Dicho esto, bienvenida y tiene la palabra. Gracias a todos y todas. Estoy muy contenta de estar en un grupo de expertos tan maravilloso como este. Es difícil ser la última oradora del grupo, pero bueno, cuando hablé de esta cuestión, como dijo James, desde el punto de vista de los retos en México y América Central, evidentemente es una situación delicada y antes de hablar del cómo y de las dinámicas políticas de cómo hemos abordado algunos de estos retos, quisiera decir, creo que la principal oportunidad o reto para ACNUR es la necesidad de abordar el reto sistemático de protección en este corredor desde América Central hasta Canadá y hacerlo de una manera sostenible. Creo que todos somos plenamente conscientes de que las normas de protección en esta región, fuera de Canadá, se han erosionado en los últimos años. Los programas, como por ejemplo el Protocolo de Protección de la Migración, los acuerdos de cooperación de América Central para atender a los refugiados, solicitantes de asilo y para el espacio de asilo en general, y ha llevado a prácticas que limitan, para decirlo de manera suave, que deniegan incluso la posibilidad de solicitar protección en esta región. Y estas acciones no solo han sido inhumanas o inmorales, desde el punto de vista de la gestión de la migración, tampoco fueron efectivas. Y los líderes políticos de la región lo saben a ciencia cierta. Se necesita una estructura de Estados Unidos. Hay una oportunidad política ahora para considerarse un enfoque diferente sobre la región, colaboración con los gobiernos y actores regionales, entendiendo sus limitaciones, también entendiendo las condiciones sobre el terreno, y pensar así en qué podemos hacer para mejorar la gestión de la migración, garantizando la protección de toda la región, incluso aumentando el acceso al asilo, ampliando las vías de asentamiento y, como mencionó Jennifer, también las vías complementarias para las opciones de protección. Creo que en este contexto, ACNUR tiene un margen de maniobra y oportunidades. Creo que es una ventana política frágil, no infinita, con acciones regionales, para promover acciones regionales y para revitalizarlas. Para revitalizar los mecanismos ya regionales existentes o ya existentes regionales para obtener resultados de protección. A modo de ejemplo, creo que ACNUR debería desempeñar un papel predominante en la implicación regional, en esta interacción regional. Después de una serie de anuncios de la nueva administración de Estados Unidos, ayer hay una intención de ocuparse los centros en América Central para registrar y procesar a las personas desplazadas tras estos centros para el reasentamiento de refugiados y otras avenidas de inmigración, incluso en Estados Unidos o en otro país asociado, Canadá, quizá México, países suramericanos y quizá otros. Y es un desarrollo, una base importante que presenta oportunidades que podrían ampliar el espacio de protección en la región. Pero también podría salir muy mal si pensamos en otros ejemplos, de cosas que se hicieron en Europa y otros rincones del planeta, y requerirá un
una implicación sustancial de peso y calado para desarrollar la colaboración con los países de la región, pensando en qué tipo de programas de reubicación y aislamiento son necesarios para personas que esperan la transferencia o traslados, cuáles vías están disponibles para una detección significativa, pensando en el convenio de 1951 o quizá en un sitio más amplio como hace México y otros países de la región. A menudo es necesario hacerlo cuando pensamos en cientos de miles de personas con necesidades y creo que ACNUR puede aprovechar este impulso actual detrás de las soluciones regionales para ampliar el espacio de protección en la región, para que en 10 años las personas tengan acceso a unas habilidades mejores y más amplias en materia de protección. Y luego podría hablar del cómo después de esta intervención inicial. Gracias, Ana. Y lo que me gustaría hacer ahora volveremos a usted sobre la cuestión del cómo, porque sé que usted tiene ideas al respecto. Lo que me gustaría hacer ahora es volver a la pregunta de los actores norteamericanos, no son los estados, la sociedad civil, los actores de la sociedad civil, investigadores, las demás organizaciones. ¿Cómo podemos colaborar para aprovechar la historia narrada por Lea, por Beth y con Mustafa? Este tipo de oportunidades que tenemos, y también lo señaló Bob y Jennifer. Y como decía Ana, es un momento oportuno ahora. ¿Cómo podemos sacar el máximo provecho de este momento oportuno? Pero antes de responder, me darían unas preguntas que recibimos a través del botón de preguntas y respuestas. Y emplazo a los que escuchan, bueno, que recurran a este botón de preguntas y respuestas para formar sus preguntas porque nuestros ponentes y oradores fueron tan estupendos que habrá tiempo, pues se hicieron al tiempo y habrá tiempo para este debate. Bueno, ahora que los oradores ¿verdad? Están pensando en cómo avanzaremos de ahora en adelante, ¿qué es un enfoque norteamericano colaborativo, no solo entre Estados Unidos y Canadá, sino de colaboración más allá de Norteamérica, que llegue a este enfoque de toda la sociedad? ¿Qué se puede lograr con este enfoque? Pero cuando responden, piensen las preguntas del botón de preguntas y respuestas en Twitter. Una pregunta que se planteó en Twitter, planteó que, bueno, todo está muy bien para los estados norteamericanos y pueden hablar de estos temas. Han hecho un buen trabajo para mantener a los refugiados contenidos y fuera de sus fronteras. Entonces, hay algo que los actores americanos deban plantearse de manera humilde. Por ejemplo, cuando tenemos conversaciones con los principales países que cogen refugiados, Turquía o, por ejemplo, el Líbano, los que acogen más refugiados, ten en cuenta nuestro privilegio geográfico. Y también, Smith, cómo abordamos la política. Hay preferencias para algunos refugiados, algunas comunidades de refugiados sobre otras. Algunas situaciones de refugiados se tienen más en cuenta que otras. Y también esto viene a colación de una pregunta que recibimos de Christian Wolf, creo que sigue en Ginebra. Christian es una de las personas que siguió el Pacto Mundial sobre la Migración y el Pacto Mundial sobre los Refugiados, ambos procesos, y la inquietud de que la forma en que abordamos la respuesta refuerza la dicotomía que los que encajan en las categorías para el asentamiento, por ejemplo, están condenados a ser los que merecen lo que lo merecen y que los demás pueden ser contenidos de manera espontánea. Y en la pregunta del botón de preguntas hablamos de cuestiones del desarrollo. Entonces, si ACNUR tiene un mandato no político, como decíamos, respecto a la forma en que responde, entonces reconocer que la política de la educación o la política del acceso al empleo son unos asuntos y no sé si ACNUR puede atajar estos asuntos por su cuenta. Reflexionando sobre el futuro y cómo avanzar de ahora en adelante y cómo sería un enfoque colaborativo, pensemos en todas estas cuestiones candentes que desempeñan un papel también. Entonces, ahora pensando cuidadosamente, como usted ha hecho, sobre el enfoque continental, voy a empezar con usted, Ana, con Ana en concreto, para que nos diga lo que opina. Luego, Mustafa, porque es algo que usted ha intentado averiguar es su labor. Entonces, Ana, primero usted tiene la palabra para pronunciarse. Gracias. Hay muchas cosas que puedo contar y creo que todas las preguntas son oportunas. Creo que es algo básico lo que voy a decir, pero creo que
Un primer paso es reanudar el diálogo en Norteamérica. Los líderes de Canadá, Estados Unidos y México los han reunido en unos 4 años. No tuvieron un espacio para presentar su ambición, establecer prioridades y también plantearse acciones de seguimiento. Es un elemento muy básico pensando en las soluciones regionales, en estrategias conjuntas, y hay varios asuntos apremiantes, por ejemplo, la migración de jóvenes, que requieren del diálogo y el liderazgo norteamericano. También tiene en cuenta la pandemia de la COVID-19, la recuperación económica y, evidentemente, la migración. Entonces, aunque hay algunos retos por delante para desarrollar este diálogo, y me refiero en concreto a México también, los tres países tienen interés en común y son interdependientes y tendrán que plantearse conjuntamente la respuesta a estas cuestiones y tendrán que predicar con el ejemplo. Estoy de acuerdo en que es muy fácil que algunos países digan, bueno, usted debería hacer esto o lo otro, porque yo seré el líder y diré cómo tienen que ser las soluciones, pero usted tiene que aplicarlas. Y por eso creo que es importante que incluyamos desde el principio en una cumbre de líderes norteamericanos que incluyamos a México, porque es un país no solo importante por la cuestión del tránsito, pero también como un país de destino emergente. Y después de una cumbre del diálogo sobre migración, también una cumbre regional con otros países, no solo los países del Triángulo Norteamericano, también Honduras y Guatemala, para pensar qué están haciendo estos países. Bueno, porque muchos reciben a muchos migrantes y refugiados y se asocian a las comunidades de refugiados y también a otros sectores, por ejemplo, Costa Rica, Belice. También deberían participar de la solución y deberían participar del diseño de una posible estrategia regional, empezando por los líderes de Norteamérica y su cumbre, ¿no? Líderes norteamericanos. Se trata de ser los paladines de la cooperación norteamericana y el liderazgo, y me refiero, claro, evidentemente a fondos, predicar con el ejemplo para alcanzar soluciones regionales y reconocer la naturaleza continua de la migración en la región y acordar una serie inicial de inversiones y pasos para expandir y normalizar y afrontar los retos. Ten en cuenta las necesidades de los refugiados, solicitantes de asilo y los migrantes. Evidentemente también de los desplazados internos. Como decía, debería ser seguido por un enfoque más regional, más amplio. Sería un gesto simbólico importante y hay, bueno, es necesaria una voluntad política que es muy importante en la región para abordar la protección de modo diferente y el impulso de esta cumbre regional podría trasladarse a la reunión de las Américas en la segunda mitad de este año y los países podrán reunirse y exponer acciones tempranas para seguir haciendo avanzar esta agenda. Y también algo que ya mencionaron mis compañeros y compañeras, pero para este tipo de diálogo regional y compromisos, para que todo ello tenga éxito y cobre un significado, no solo tiene que moverse ACNUR, organizaciones internacionales o Banco de Desarrollo o los grandes actores, sino también deben asociarse a la sociedad civil, algo que no se hizo de una manera auténtica. Y ten en cuenta también los refugiados y a las comunidades desplazadas. Muchas gracias, Ana. Creo que cómo ha mapeado el momento actual, creo que lo ha cartografiado muy bien y pensando en el impulso que se inició en 2016 con la cumbre de líderes, la noción de identificar a este grupo fundamental de estados para que no sea un estado el que lidere por sí solo, sino una coalición de estados para avanzar en un rumbo específico. Es difícil de hacer dentro del Comité Ejecutivo de ACNUR por sus estructuras y políticas, pero si este tipo de momento político se puede aprovechar, creo que es algo que debemos tener presente. Y al final no se trata, bueno, se trata de los gobiernos los que pueden encontrar estos compromisos, pero también hay otros actores que pueden alzar sus voces desde una manera muy importante desde el punto de vista político y moral. Paso al siguiente compañero, a Mustafa. ¿Por qué quiere contarnos algo sobre las oportunidades que ve usted en un enfoque conjunto para responder a algunos de estos asuntos? Entonces, a colación de lo que mencionó Ana y con algunas de estas preocupaciones sobre la dicotomía y la legitimidad,
¿Cuál es su opinión sobre cómo podría empezar un enfoque colaborativo? ¿Cómo podríamos avanzar con este tipo de enfoque desde ahora? Gracias, James. Estoy de acuerdo con los comentarios de los actores norteamericanos o de los norteamericanos en general. Están teniendo ese éxito, ¿no? En matar a los refugiados fuera, ¿no? Con el resentimiento, ¿no? Si pensamos en las cifras actuales, pero al mismo tiempo creo realmente que los actores norteamericanos pueden desempeñar un papel fundamental y básico para liderar las iniciativas y aportando ideas e influyendo en las políticas y las soluciones. Y quizá también hay tres cosas en las que quisiera centrarme. Se trataría del programa de asentamiento de las comunidades de refugiados. De esta manera podemos conseguir una acción colectiva para el tratamiento de refugiados. Podemos implicar a toda la comunidad que se impliquen en la labor de la protección. Por ejemplo, no solo la sociedad civil, sino también los particulares, ciudadanos. Y creo que hay que darle enhorabuena. Incluso gracias a Jennifer, a las distintas organizaciones, se ha trasladado a otros países. Y espero que podamos seguir dedicándonos a las labores de colaboración entre todos. El segundo punto, y creo que lo comentó ya un compañero, creo que más recientemente, pensando en Canadá, creo que hubo un concepto bastante similar para que se solventara el asunto del empleo en México, ¿no? Tenemos este programa de vías complementarias para, por ejemplo, buscar trabajo para los refugiados, tener en cuenta las competencias, conocimientos de los refugiados y verlos como contribuyentes a la comunidad y a la economía en general. Y quizás estaría bien mencionar que muchas personas no saben que los refugiados y sus organizaciones son un catalizador. Esta organización Jumpstart surgió gracias a eso en Canadá. Fue el talento de los refugiados y los líderes refugiados en Líbano fueron los que crearon la primera plataforma para la recopilación de datos y esperamos que este modelo progrese y espero que incluso los actores norteamericanos puedan proporcionar protocolos educativos, algo de lo que no hemos hablado mucho, pero desde luego hay oportunidades. Y por último, me gustaría decir que Canadá fue el primer estado en la historia que institucionalizó la participación de refugiados y es algo que nos hace ser muy optimistas. Es una gran responsabilidad, hay un compromiso por parte del ministerio y ahora mismo hay muchos ministerios en Canadá que trabajan de cerca con la red de refugiados. Hay varios líderes en Canadá que trabajan con el gobierno para asesorarlos acerca de las políticas y el compromiso en materia de refugiados a nivel internacional. Y hay un papel esencial a la hora de empoderar a los refugiados para poder llegar a conseguir buenas soluciones. Y es un placer que me hayan ofrecido liderar un esfuerzo que tendrá también participación de refugiados en 20 países para poder conseguir esos niveles en otros estados y que haya líderes refugiados en esos estados que puedan proporcionar apoyo, amplificar las voces de los refugiados, aprender de ellos y poder avanzar para que todos los países y legisladores, la investigación, el sector académico, la sociedad civil, para que todos puedan trabajar juntos con los refugiados para conseguir el cambio. Se trata de que todos trabajen juntos. Se trata de incluir un modelo de trabajo colaborativo. Muchas gracias, Mustafa. Es muy emocionante, es un placer oír ese anuncio.
proporcionar mecanismos para garantizar que los líderes refugiados en otros países puedan formar parte de la respuesta. Embajador Rey, voy a volver a usted porque sé que no tiene mucho tiempo y ha participado en este panel y se lo agradecemos mucho porque tiene muchos compromisos. Partiendo de lo que ha dicho Mustafa y de lo que ha dicho Ana, está esta cuestión de crear un coro de voces sólido para tener la fuerza, el apoyo de la sociedad civil. Jennifer ha hablado de ver todo esto como un único tema y no varios. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo podemos reunir todos estos aspectos? ¿Qué oportunidad tenemos? Y como hemos hecho históricamente con la respuesta a los refugiados de Indochina a finales de los 70 y los 80, hubo un punto de inflexión y se buscaron soluciones en aquel momento. Mientras lo tenemos con nosotros en este webinario, nos gustaría saber lo que usted piensa, qué oportunidad ve y cómo podemos los demás, somos 120 aproximadamente en esta llamada, cómo podemos conseguir avanzar para lograr estas soluciones, para poder aprovechar el momento que tenemos ahora mismo en Norteamérica y en todo el mundo. Bob. Sí, este es un tema muy amplio. Me gustaría, antes de nada, darles las gracias a ustedes por su inspiración y la forma en la que, bueno, me han hecho aprender acerca de todo esto. Creo que tenemos un momento muy particular por el problema de la COVID-19 y porque se ha intensificado. La COVID ha intensificado los problemas que ya han sido descritos. Beth ha hablado del desafío cada vez mayor de la inmigración, que cada vez es más significativa, un problema que empeorará con la COVID por el impacto económico de la COVID en las Américas, en África, en Asia. Creo que le hablo de la necesidad de pensar de una manera más amplia en un nuevo acuerdo, un plan global que vaya más allá del alcance del plan de Marshall de los 40, 50. Yo creo que este momento está aquí ahora. Tenemos un desafío, el desafío de avanzar. Yo tengo la suerte de copresidir Financiación para el Desarrollo. Es un grupo de trabajo en las Naciones Unidas. Lo hago con Jamaica y trabajo con la Secretaría también para poder conseguir un esfuerzo global y hacer frente al impacto de la COVID a nivel salud, social, económico. Y francamente, la crisis de los refugiados no es algo independiente aparte de todo esto, está muy relacionada con todo ello. Y por eso tenemos que ampliar nuestros horizontes y no estamos diciéndole a nadie lo que tiene que hacer. Europa, Turquía, no. Tenemos que trabajar en colaboración con otros. Pero le ha dicho que tenemos que entender la crisis del desarrollo y esto está relacionado con el motivo por el cual hay refugiados, pero también hay que tener en cuenta que no podemos señalar a esos países y decir tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Creo que a nivel práctico hay algo que podríamos hacer y creo que Canadá puede ayudar. No se habla de predicar, pero sí podemos intentar que algunos países de acogida, grupos de refugiados, se reúnan y hablen acerca de lo que va a ser necesario para encontrar una solución. Hay mecanismos en la ONU en Nueva York, en Ginebra, y tiene que haber un esfuerzo verdaderamente global. Creo que tenemos que verlo en este contexto de necesidad global y necesidad desesperada realmente de recuperación, de renovación. Necesitamos mayores esfuerzos
para poder reconstruir nuestro sistema de manera más sostenible. Es un momento muy emocionante, pero también exige tener una visión de lo que hay que hacer que incluya a los refugiados y también a los desplazados internos. Tenemos que ir más más allá, perdón, de la definición tradicional del refugiado y tenemos que entender que esa es solo una parte de la crisis a la que hacemos frente. Y no es que tengamos que predicar nada. No creo que haya una cosa que vaya a servir para todos. Se han descrito varios elementos. Tenemos que pensar por qué este es un momento adecuado en Nueva York para actuar. Bueno, porque es el momento en el que estamos. Y después de la inauguración de ayer, espero que tengamos un gobierno norteamericano, que pueda trabajar con todos nosotros para poder encontrar una serie de medidas que nos ayuden a que el mundo sea un lugar mejor. Y creo que me tengo que ir ahora, lo siento mucho, pero muchas gracias por haberme invitado. Gracias y que sepa que muchos estamos de acuerdo con usted. Me gustaría, a partir de lo que nos acaba de decir, muchos hemos trabajado durante mucho tiempo en estos temas, hemos tratado de hablar de estos temas con distintos actores del desarrollo, políticos, etcétera, y muchos de estos temas se gestionan en Ginebra porque hay divisiones en el sistema de la ONU. Y esto nos lleva, Jennifer, a lo que usted dijo. Si vamos a hacer frente a estos temas que no son tan diferentes, no son independientes unos de otros, a nivel estructural, bueno, si vamos a hacer frente a estos problemas como parte de cambio en las estructuras en las que trabajamos, como ha dicho Lía, no podemos conseguir progresos en un aspecto sin conseguirlo en los demás. Ana nos habló del momento, pensando en el enfoque norteamericano. Jennifer, me gustaría volver a usted, pensando en esa emoción, esa ilusión de los grupos de ciudadanos, de comunidades. ¿Dónde cree usted que está esa oportunidad, ese momento para adoptar un enfoque colaborativo? ¿A dónde podemos ir después de esto? ¿A dónde nos lleva? Gracias. Son preguntas muy amplias y me cuesta apartarme de mi reflexión, que ahora parece un poco estrecha, porque el embajador Ray nos ha alentado a pensar en un panorama mucho más amplio para todas estas preguntas. Entonces, quizás pueda empezar con ese desafío, pensar en ese marco más amplio. Y luego, bueno, responderé a su pregunta, James, antes de concluir. Creo que puedo reiterar que estamos en un momento de una gran disrupción. Es esencial que lo veamos como una oportunidad. Es muy difícil, sinceramente. Creo que los asesores de política senior, los miembros de la comunidad, encuentran muy difícil sentirse conectados cuando todos trabajamos desde casa, estamos en nuestra burbuja. Entonces es difícil ver esa ilusión, pero tenemos que recordarnos unos a otros que este momento es significativo. Es un momento que ocurre una vez en la vida, una vez en una generación, y creo que tenemos que reconocerlo y saber cómo encontrar una estrategia, porque este momento no durará para siempre. Y creo que tenemos que ser creativos. Es un desafío a veces cuando trabajamos con instituciones grandes, no solamente ACNUR, hay muchos estados, muchas organizaciones en la sociedad civil, y es difícil salir de ese marco institucional y conseguir innovación real. Pero creo que eso es lo que exige este momento. Tenemos que tener sueños grandes, ambiciosos, y tenemos que ver cómo aprovechar la disrupción para conseguir cambios.
A veces necesitamos cambios pequeños, pero en este caso creo que necesitamos ideas grandes, una gran transformación, y me gustaría alentarlos a todos a, a pesar de los desafíos de la COVID, ser ambiciosos y creativos, porque eso es lo que tenemos que ser ahora. Y también me gustaría decir que, bueno, siempre aprendemos de Mustafa y todo lo que nos recuerda la importancia de asegurarnos de que las personas que impulsen este programa incluyan o incluso dirijan a personas con experiencias de desplazamiento. Y creo que este es el momento no de aumentar nuestros esfuerzos, sino de realmente conseguir que haya nuevas voces y de que las personas que han vivido estas experiencias puedan participar. No debemos centrarnos en el proteccionismo institucional. Tenemos que escuchar a otras personas, refugiados, desplazados, también a empresas, sector privado, a distintos individuos, distintas entidades que nos puedan alejar de nuestra zona de confort. Eso con respecto a las grandes preguntas, y creo que es muy difícil hacer esto, incluso en las sesiones online mejor organizadas. Hoy habéis hecho un gran trabajo, pero bueno, es difícil. Y me gustaría poder pasar varios días con gente brillante en una misma sala. No podemos hacerlo en estos momentos. O sea que quizás nuestro primer desafío sea pensar cómo vamos a hacer las cosas, porque tenemos que trabajar. Pero bueno, me gustaría pasar un minuto hablando de un aspecto quizás más pequeño, pero es importante volver a ese tema, el reasentamiento y los protocolos complementarios. Creo que ya he dicho que este es un instrumento más importante de lo que muchas veces pensamos. Ahora estamos en un momento en el que el gobierno de Biden va a reconstruir el mayor programa de reasentamiento del mundo. El eslogan de construir otra vez mejor tiene que ser verdad, tiene que ser real. Canadá tiene experiencia relevante en ese sentido. Por ejemplo, están los patrocinios y creo que la sociedad civil en Estados Unidos tiene que participar y hacerse con esta agenda, con este programa. En 2015 teníamos muchas llegadas en los aeropuertos en Canadá y ahora tenemos un desafío para todos los que trabajan en el sector. ¿Cómo podemos centrarnos en las llegadas? ¿Cómo podemos cambiar el discurso, la narrativa y conseguir un cambio fundamental? Y ahí lo dejo. Gracias, James. Jennifer, lo que ha dicho es tan relevante y por mucho que utilicemos este espacio, ahora estamos trabajando online y algunos tenemos el privilegio de tener una oficina en el sótano con una buena conexión a Internet, pero Mustafa nos podrá decir que hemos tenido conversaciones con muchos problemas de acceso a Internet y hay que pensar en cómo ir más allá, pasar de esta agenda formal con fechas y horas, y queremos tener conversaciones e imaginar cuáles son esas grandes ideas. La cuestión es, ¿cómo pasamos de pensar en esas ideas a actuar teniéndolas en mente? Y estoy de acuerdo. Creo que tenemos ahora mismo una oportunidad extraordinaria. Tenemos que ver cuándo tendrán lugar las próximas reuniones, cuáles son los aliados que podrán introducir nuevas ideas. Y Lea, me gustaría volver a lo que usted ha dicho. Algunos de los puentes que tenemos que construir tienen que ver con esta reestructuración de la economía global en el contexto de la COVID, en el contexto de las preguntas relacionadas con las vacunas. Esa construcción de un nuevo orden económico mundial es algo muy complicado.
dado el contexto de movilidad actual, el aumento del populismo desde el año 2008. Jennifer ha dicho que no hablamos de temas independientes, tenemos que crear una base y hacemos referencia a la narrativa, no solo las políticas. Usted ha pensado mucho en esto. ¿Dónde cree que podemos reunirnos para poder responder a todos estos problemas? Sí, gracias. Muchas gracias por esta pregunta tan interesante. En primer lugar, me gustaría reiterar lo que han dicho el embajador Ray y Jennifer, la idea de que la COVID es una calamidad, pero también quizás una oportunidad, no para nuestra generación, sino quizás para todos. ¿Por qué? Porque ya teníamos la evidencia, pero ahora está claro. El sistema no estaba funcionando para la mayor parte de las personas en el mundo, para las más vulnerables en concreto, incluidos los refugiados. ¿Qué podemos hacer a ese respecto? Y bueno, esta es una idea muy keynesiana, pero creo que sí estamos en un momento, especialmente desde el punto de vista económico, donde quizás sea posible un nuevo modelo. Y me gustaría decir dos cosas. En primer lugar, yo sugerí esta idea del Plan Marshall, nuevo acuerdo para los refugiados, las comunidades de acogida, y eso es lo que yo creo. También creo que el principal problema no es el financiero, no es el dinero, y lo digo por dos motivos. En primer lugar, no tenemos falta de fondos. El problema es la distribución. Hay demasiado dinero en manos de unos pocos. No es que no tengamos la financiación para hacer lo que es correcto. Por otra parte, tenemos que pensar en las herramientas para revolucionar la economía. Podemos hacer las cosas despacio, una a una. Hay dos cosas que ocurrieron en marzo, no relacionadas con los refugiados, pero que quizás pudieron cambiar las cosas y lo podrían hacer de nuevo, especialmente por el cambio de gobierno en Washington. En primer lugar, el debate acerca de una nueva asignación de derechos. No quiero entrar en detalle, pero una financiación, digamos, del FMI. En la historia del FMI ha habido una serie de asignaciones, influjos de liquidez en la economía global, y el FMI necesita la aprobación de la Junta. Entonces, una idea sería que, bueno, estamos entrando en este nuevo momento en el que la asistencia para el desarrollo va a disminuir. No vamos a conseguir un plan Marshall mediante esta asistencia en los próximos años, pero el gobierno norteamericano también está en la junta de las instituciones financieras y quizás de este modo sí sea posible cambiar las cosas. En marzo parecía que la mayor parte de los gobiernos del mundo se sentaron con las instituciones financieras y contemplaron realmente si se podía hacer una gran infusión de este tipo de derechos que he mencionado. Esto conseguiría mucha liquidez para productos básicos, vacunas, alimentos, suministros médicos. Y esto casi ocurrió. Y en aquel momento la principal influencia era Estados Unidos, que tiene un gran papel en esa institución. Y creo que sí existe una gran oportunidad para replantearnos este tipo de temas. Y si no puede ser a nivel global, quizás centrándonos en los estados que albergan a refugiados como reconocimiento. Luego tenemos la deuda, el alivio de la deuda. Y sigue siendo esencial. Si queremos un plan Marshall real para un país como Líbano, el gobierno de Líbano gasta un 50% de su presupuesto cada año en su deuda. Entonces, si queremos aliviar la deuda, pues no tenemos por qué hacerlo con la asistencia para el desarrollo. Hay un modo de
de recanalizar las cosas, redistribuir la riqueza que ya tenemos en el mundo. Tenemos este tipo de mecanismos y estas son conversaciones que no llegaron lejos antes de la COVID y parecía que en marzo igual sí podíamos llegar a algún sitio y creo que podríamos volver a ese lugar porque la crisis económica ocasionada por la COVID es algo sin precedentes y estamos solo empezando a verlo. Y no vamos a ver ningún aumento en la asistencia para el desarrollo, eso está claro. Pero hay otras formas de crear un estímulo masivo que quizás debemos plantearnos si queremos cambiar materialmente las condiciones de vida de los refugiados. Muchas gracias, Lía. Y creo que la conversación tiene mucho sentido. Está muy relacionado lo que ha dicho Jennifer con lo que ha dicho usted. Tenemos que conseguir dar esos pasos tangibles. Y me gustaría pedir a Beth Ferris, alguien que siempre ha tenido una perspectiva muy relevante y muy útil. Algunas de estas preguntas son preguntas nuevas y me gustaría saber qué opina Beth antes de concluir. Beth, ¿qué piensa usted habiendo trabajado en estos temas, especialmente desde el punto de vista de la sociedad civil y su trabajo en el sistema de la ONU en Nueva York, incluso después de 2016? El trabajo de promoción de las necesidades de los desplazados internos y hayas visto algún tipo de progreso en este sentido. Y Gil Osher, mi querido amigo y mentor, siempre decía que un cambio duradero lleva su tiempo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a conseguir ese cambio duradero? Bueno, sí, gracias. Me gustaría volver a algunas de las ideas que ya han sido mencionadas. En primer lugar, me gustaría respaldar las sugerencias de Ana. Lo necesitamos urgentemente, no solo los gobiernos, sino también la sociedad civil, el sector académico, etcétera. Espero que podamos conseguirlo pronto porque es urgente. Tenemos que responder a un sistema que no está funcionando. Y me han gustado mucho los comentarios que ha hecho Lea. Es una forma de pensar muy poco tradicional y creo que tenemos que ir más allá de esa asistencia humanitaria. Es algo estándar, pero tenemos que buscar otros instrumentos como las instituciones financieras. Y Jennifer ha hablado de crear esa protección de refugiados en nuestros países. Yo creo que las agencias de reasentamiento en los Estados Unidos están fijando mucho en el modelo canadiense. Tenemos un problema con la atención sanitaria en nuestro país. Este es un problema para el patrocinio privado, pero bueno, creo que los países norteamericanos pueden dar más énfasis a las organizaciones lideradas por refugiados, incluirlas en delegaciones, insistir en que se sienten alrededor de la mesa, intentar impulsar ese tipo de cambio estructural. Y además de todas estas sugerencias, hay otra forma en la que yo creo que Norteamérica podría conseguir una contribución pensando en el futuro. Está la idea del cambio climático y tenemos el desplazamiento ocasionado por el cambio climático y eso no es algo que ocurra solo en el sur global, también ocurre en el norte, Canadá, Estados Unidos y sin duda, bueno, no tenemos las respuestas, pero si pudiésemos poner a prueba algunos programas pilotos para trabajar con los alcaldes, comunidades indígenas, que estén ya experimentando esas presiones del cambio climático, quizás haya alguna forma de estimular el debate y animar a los gobiernos a que se tomen en serio este problema. O sea que yo creo que ya tenemos grandes ideas y dejo que usted concluya, James, y nos diga dónde vamos a seguir. Muchas gracias. Sí, es muy relevante lo que ha dicho. En su última intervención ha dejado claro que hay muchos actores
que todavía no hemos mencionado. Tenemos a los alcaldes, a los municipios, las comunidades indígenas y cómo la lucha por los derechos que vemos con los refugiados está relacionada con la lucha de derechos que vemos en la reconciliación de Canadá y en otros lugares. Y, por ejemplo, yo pienso en mi territorio, el reconocimiento de la tierra, y pienso que la lucha de los refugiados está muy relacionada con otras que no son familiares. Y la conclusión que yo saco es que tenemos que tener una visión amplia. Jennifer nos pidió que lo hiciésemos, que fuésemos, bueno, que confiásemos, porque existe la necesidad de articular esa gran visión. Necesitamos pensar en cómo se pueden conectar todos estos puntos y cómo las distintas piezas se pueden reunir. Tenemos que pensar en cuál es ese gran enfoque. Y pensando en el 70º aniversario de ACNUR, tenemos que pensar en aprender las lecciones de la organización y pensar en cuándo se ha conseguido el cambio en el pasado. ¿Han cambiado las cosas? ¿Cómo aprendemos esas lecciones y pensamos en cuál va a ser la gran visión para el momento que se nos presenta ahora? Pero partiendo de lo que ha dicho Lea, de lo que ha dicho Ana, está esa cuestión de identificar cuáles son esos momentos incrementales para el cambio. ¿Dónde están los momentos en nuestro programa en cuanto a las reuniones de líderes, la cumbre del G7, que se centran en el clima, pero tenemos que replantear la economía global después de la COVID? ¿Dónde están estos momentos, estas oportunidades para que esta visión forme parte de la conversación? ¿Dónde están esos momentos, oportunidades en las que podamos hacer que esas piezas puedan encajar pensando en esta visión? Hemos oído hablar a Jennifer, hemos oído hablar a Mustafa y está lo que ha dicho Beth en su última intervención. ¿Cómo nos aseguramos de que, articulando esa visión, todos los que están en esa mesa metafórica tengan su propia voz? Hablamos de líderes refugiados, comunidades de acogida, actores de la sociedad civil, organizaciones confesionales. Hay una pregunta que no pudimos responder: el papel del sector privado, porque son disruptores. Y en el sector privado hay una mayor tolerancia al riesgo. Ese es el enfoque que necesitamos. Una voluntad de correr riesgos y buscar cambios. Lo último que quiero decir es que, como ha dicho Sidney Taro, no podemos centrarnos únicamente en intentar generar oportunidades. Tenemos que aprovechar las oportunidades que ya tenemos. Tenemos que pensar en cómo todas estas ideas, esta gran visión, un enfoque incremental de todos los actores que tienen que reunirse, cómo conseguimos esa coalición para aprovechar las oportunidades que se presenten. Y la visión de Ana de un enfoque continental puede ser un buen principio, un buen inicio. ¿Cómo aprovechamos esas oportunidades? Tenemos que continuar el trabajo de crear un consenso para generar las oportunidades. Ha sido muy inspirador y Julie, me gustaría que diese sus últimos comentarios. Julie, por favor, le cedo la palabra. Desde el punto de vista de CRDI, ¿qué opina de estos aspectos de desarrollo, integración, amplificar las voces de los distintos actores? ¿Está realmente en el centro de lo que usted hace? Le cedo la palabra. And I fully agree that the conversation today has been extremely Estoy de powerful. acuerdo que la conversación de hoy fue de muchísimo calado y peso. Creo que realmente hemos destilado los elementos necesarios para mejorar la forma en que ACNUR realiza su mandato.
cómo podemos abordar esta crisis. Y el hecho de que hemos entrado en el punto de vista norteamericano es pertinente. Tenemos este margen de oportunidades que aprovecharemos y que en adelante quizá podremos avanzar más y sacar provecho de este margen de mejoría. Es importante que nos centremos en la división unificada y el enfoque incremental que se propone. Se tiene que explorar más y la visión, sobre todo la visión, teniendo en cuenta los insumos de los oradores, se basa en la importancia de seguir aprendiendo e investigar. Es lo que se ha comprendido CRDI en su labor respecto a los asuntos relativos al desplazamiento. ¿Y cómo abordamos esta cuestión? A colación de lo que se dijo hoy, pues se trata de implicar sobre todo a los refugiados en nuestro enfoque para que participen de la conversación y en la consecución de las soluciones. Bueno, nos tranquiliza ver que existe esta movilización relativa a estos asuntos y que estamos intentando encontrar ideas progresivas para hacer frente a este reto general. Y al mismo tiempo, también respaldaremos y seguiremos respaldando la forma en que se aunan estos esfuerzos para que intentemos abordar las muchas esferas, reuniendo el norte global, el sur global, en materia de investigación dentro de las respectivas comunidades. Muchísimas gracias a todos los oradores y oradoras por sus grandes aportaciones a la reunión de hoy. Aprendí muchísimo y creo que todos estamos aprendiendo algo de vital importancia a partir de la conversación de hoy respecto a la continuación de este debate entablado. Habrá otros seminarios como este. James, me imagino que hablará de los siguientes seminarios en sus observaciones finales. Pero bueno, una vez más, muchísimas gracias en especial a todos y todas ustedes. Gracias, Julie. Y sí, en el chat he puesto el enlace a los webinarios de CRDI de Learn. Gracias a la colaboración de CRDI habrá un mes de webinarios en febrero y marzo sobre las perspectivas de las comunidades de acogida, de los investigadores y los grandes países que acogen a refugiados, los países que acogen a más refugiados. Vean las actualizaciones de nuestra página web, recibirán un formulario de evaluación tras este webinario y les emplazo a complementar este formulario. Y también pueden unirse a nuestra lista de correo para recibir actualizaciones. Nuestro boletín de noticias que se acaba de publicar, envíenos un email a len@carleton.ca para recibir actualizaciones. Los próximos pasos a partir de este webinario. Pues bien, el debate ha sido muy prolífico y hemos visto un hilo conductor relacionado con todos los temas debatidos, la idea de articular una gran visión y luego tener una estrategia colectiva para dar los pasos necesarios. Jennifer, su comentario, no solo quedarnos por las márgenes, sino pensar a lo grande. Este es el reto que estamos afrontando actualmente. Prepararemos un informe sobre este webinario y el proceso es que el informe de este webinario se enviará al Comité Permanente de ACNUR. Es decir, allí se tendrá la oportunidad de comunicar estas ideas y haremos seguimiento con los oradores. Pueden agregar comentarios todos ustedes, comentarios sobre este webinario y pueden compartir ideas adicionales. Gracias a CRDI, a Julie por copresidir esta reunión conmigo y sobre todo muchísimas gracias a los oradores y oradoras que asumieron la tarea de responder a estas preguntas tan difíciles en un tiempo tan corto. Amber Bray, que se marchó a otra reunión, Jennifer, a Beth Ferris, a Mustafa Alio, Ana también y a Lea. Sus aportaciones fueron estupendas y será una gran motivación cuando sigamos aprendiendo esta labor y espero seguir colaborando con ustedes.
Y un especial agradecimiento a 2 grupos de personas que hicieron posible esta reunión, trabajando entre bambalinas desde hace semanas para preparar la tecnología para albergar un webinario con más de 150 participantes de todo el planeta, el equipo de Learn, con Natia, Jennifer, Richard, Stephanie, Ruan, Rachel, Sahaila, a todos y todas ha sido extraordinario. Pero la idea del diálogo a menudo queda bloqueada por el idioma. Entonces quisiera concluir expresando mi agradecimiento a Sergio, Manuela, Claudia, Belén, Ramón y Claire que han prestado el servicio de interpretación hoy. Nunca ha sido fácil, pero son unos profesionales excelentes y nos acercan más a ese momento que somos capaces de hablar entre nosotros y no el uno al otro. Muchas gracias en francés, en español, gracias a todos y todas, a los que nos están viendo, donde quiera que estén, manténganse sanos y salvos. Queremos escuchar sus comentarios o leer sus comentarios en el formulario tras concluir este webinario y esperamos verles en el próximo debate y seguir debatiendo estos temas en adelante.